episodio con Joel, Natalia y Alejo. Buenas. Espero que Bendiciones. anden bien. ¿Cómo andan mis hermanos? Bien, gracias a Dios, tranqui. Renegando un poco con la bendición. Algunos saben, otros no. 3 añitos va a cumplir, así que está en una etapa complicada. Sí, la verdad que es difícil. Le mandamos fortaleza a aquellos padres que están del otro lado. Sabemos que es difícil cuando son pequeños, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y ya van a crecer y bueno, lo vamos a extrañar. Y Pero va a mirar este hay que programa. disfrutar los tiempos. Joel, ¿cómo Sí. estuvo tu semana? Bien, Dios me libre de ese problema, pero bien, mi semana bien, bien, bien. Un poco pesada laboralmente, pero tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Dios los bendiga. Hoy en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en la vida del cristiano, como es el perdón. El perdón en línea general, ¿no? Porque tenemos el perdón que recibimos de parte de Dios, tenemos el perdón que nosotros brindamos a otros y también perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces la culpa nos consume y no podemos aceptar ese regalo de Dios como el perdón, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Que es verdad, que es totalmente cierto. Sí, es verdad, y es un tema que cuando uno comienza en el camino es muy principal y complicado. Complicado entender y también sobrellevarlo. Sí, aunque creo también que es una de las primeras cosas que Dios empieza a tratar Sí, con nosotros, ¿no? sí, Sí. Y a veces nos suele pasar que tenemos heridas de nuestra infancia, quizás ocasionadas por personas cercanas a nosotros, y en este proceso de perdonar y también recibir el perdón, uno se libra, ¿no? Del rencor, de la sed de venganza, del odio, que son sentimientos que a veces conviven con el ser humano, arraigados en el corazón, y es importante que sepamos qué Dios piensa con respecto a eso, ¿no? amén, amén. Es Sí, un sí, sí. tema que en la Biblia también habla mucho y como dice Natalia, que Dios es de las primeras cosas que empieza a tocar cuando uno entra en el camino, ¿no? A Exactamente. mí, en lo personal, una de las cosas que más me costaron fue esto del perdón, ¿no? Y tanto de perdonar y como a veces también perdonarse a uno mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, está bien, entiendo, cuando ya entendés que Dios te perdona, que obviamente Él nos perdona y que somos justificados por medio de la fe, por medio de la gracia, después entramos en ese proceso de decir, ok, Dios me perdonó, pero ¿y yo me puedo perdonar? ¿O Claro. todavía esto me sigue perturbando, todavía sigue dando vueltas en mi cabeza, me culpo una y otra vez? Y es como que ahí entran en juego un montón de cosas, no solo la falta de perdón, sino también otros sentimientos que hay Ni hablar, detrás. Sí, ni tal hablar. cual, tal cual. Es eso mismo que ella dice. Primeramente entender que Dios nos perdona es el primer paso, ¿no? Hacia lo que es el tema del perdón. Y después empieza lo que es el tener que perdonar, ¿no? Claro, Porque Dios dice que para nosotros ser perdonados hay que perdonar. Tal Y exactamente. cual. si nosotros perdonamos a lo que nos ofenden, entonces Dios nos va a perdonar a nosotros. Y si no lo hacemos, entonces no. Es un tema difícil, ¿no? Porque cuando hablamos acerca del perdón, estamos permitiéndole también a Dios que meta su mano en nuestro corazón y empiece a restaurar, empiece a sanar. Hay una palabra que dice que Dios ya había restaurado lo pasado, ¿no? Amén. Entonces, cuando Dios empieza a tratar con nosotros, cuando llegamos a su camino, o aún teniendo quizás años en el camino de Dios, y nos enfrentamos a esta situación de tener que perdonar, es difícil, ¿no? Y miren que alta dejó la vara nuestro Señor Jesucristo, que dijo 70 veces 7 vas a tener que perdonar a tu prójimo. Entonces, imagínense en lo fundamental que es el perdón en la vida de un cristiano, el comprender en su totalidad qué conlleva perdonar, ser perdonado y sentirse también Es que es algo perdonado. fundamental, ¿no? Porque básicamente cuando uno tiene a Cristo en su vida, el perdón es algo totalmente necesario. Es como entender, che, a mí Dios me perdonó, o sea, llego al camino de Dios con un montón de imperfecciones, con un montón de problemas, con un montón de cosas. Cuando comprendo que soy un pecador, que yo necesito ser restaurado, ser limpiado por Dios, es ahí donde también creo que Dios comienza a trabajar en decir, bueno, si yo te perdono todo esto a vos, ¿qué te cuesta? Ni ¿Qué te hablar. cuesta a vos Sí. perdonarle al otro que también peca, que también falla, quizás de diferentes formas,
pero que también, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay ni uno que sea justo, que todos pecamos, ¿no? Por eso todos fuimos destituidos no sé si dice la gloria de Dios De o la la gloria de gracia Dios. de De la Dios, gloria. de la gloria de Dios. No, y que encima, para colmo, Jesús nos incita a ser imitadores de Él, a través de Pablo, ¿no? Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Jesús vino acá y murió en la cruz para perdonarnos, es así, para que nosotros obtengamos ese perdón a través de la gracia de Dios. Y si somos imitadores de Cristo, entonces somos imitadores de Dios. Y si somos imitadores de Dios, entendemos que la misericordia de Él se renueva cada mañana. Entonces, cuando menos, también la nuestra, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, este es un tema muy importante y quiero dar inicio a lo que vamos a hablar a lo largo de este programa, a lo largo de este episodio, que se encuentra en Marcos. Ya les digo bien el versículo. Marcos capítulo 11, versículo 25. Bueno, muy bien, la palabra de Dios nos habla en Marcos 25, capítulo 11. 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y wow, es una palabra que es un poco que nos confronta, ¿no? Es como que Dios también impulsándonos a que nosotros sepamos perdonar. Como bien decía la palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo 70 veces 7 vas a perdonar a tu prójimo, ¿no? Y yo creo que también una de las cosas que cuestan, pienso yo, es en ese momento en el que uno empieza a cederle el control a Dios de esto, de sus emociones, de su corazón, de decir, bueno, entiendo la palabra, entiendo lo que Dios me plantea, pero no quita que sea difícil, no quita Ni que hablar. cueste, que lleve su proceso, que lleve su tiempo el poder perdonar. Pero bueno, hoy esta palabra se revela, ¿no? Para aquellos que están viendo de que es necesario el perdón Es para necesario. avanzar, Amén. ¿no? Porque también puede pasar de que a causa de no perdonar, obviamente se generan malos sentimientos en el corazón, se genera amargura, se generan cargas que uno lleva y que son como mochilas pesadas que uno no puede avanzar hacia lo que Dios quiere, ¿no? Entonces yo creo que lo que hoy Dios quiere hacer por medio de este episodio es que uno pueda soltar esas cargas, que uno pueda soltar esa mochila pesada que lleva de quizás falta de perdón o de perdonarse uno mismo, porque Dios quiere llevarnos, ¿no? a vivir conforme al propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y el Amén. Amén. perdón, o sea, no perdonar es algo que nos estanca completamente. Ni hablar. Amén. Sí, y respecto a lo que decía Natalia, también en la misma palabra lo dice. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces Dios nos va a entender, es normal que estés enojado, pero no llegues al punto de pecar, no llegues al punto de que eso que tenés adentro se consuma o te consuma vos por dentro, ¿no? Es decir, vas a estar enojado porque lo vas a sentir, te va a costar perdonar, pero al final del día lo tenés que hacer, no sea que eso te termine haciendo mal a vos, Que no eche que raíces, no eche raíces. que no haga en nosotros raíces y ese sentimiento cada vez crezca y se haga más. Ahí es donde se volvería amargura en el corazón. Ni hablar. Pero Bueno, y en bueno, este está episodio medio frío ya. vamos a hablarles también un poco de una historia muy conocida como la de David y Absalón, que es una historia que nos muestra realmente lo que puede producir el no poder perdonar, el no poder soltar ese perdón, ¿no? Y quiero comentarles un poco qué aconteció en aquella historia, ¿sí? Tenemos al rey David como rey sobre todo Israel y tenemos a Absalón, que es el tercer hijo de David, a lo cual tenía otros hermanos, entre ellas Absalón tenía como su hermana Tamar y tenía un medio hermano que era Amón. Y en esa situación de familia, ¿no? Creo que todos a veces vivimos situaciones difíciles en nuestra familia, pero particularmente en esta situación, Amón, el medio hermano, abusa sexualmente de Tamar y lo que sucede es que Absalón se queda expectante a saber qué decisión toma su padre ante esa situación. Y ve que de alguna forma u otra David es indiferente, como que no puede
o no puede o no sabe cómo sobrellevar esa situación. Eso hace que se produzca en Absalón un rencor hacia su padre, ¿no? A tal punto que la Biblia relata que maquina Absalón matar a Amón, ¿no? Y lo hace. En ese transcurso que él mata a Amón, lo que sucede es que se exilia de Israel durante 3 años y vuelve a Jerusalén, pero con el objetivo de matar a su padre. ¿No? En la Biblia nos muestran que él estaba lleno de orgullo, maquinaba en contra de su padre, de derrocarlo del poder del reinado. Y David estaba en una situación tan difícil, imagínense, su único hijo le estaba declarando la guerra, lo vio crecer, comió en su mesa, disfrutó momentos, y el hecho de que quizás no se pudo sobrellevar la situación de una forma correcta, a veces somos inexpertos y no sabemos cómo solventar ciertas situaciones en nuestra vida, cometemos errores, como en el caso de David, no haber podido administrar esta situación y haber dejado que por ahí eso produzca en Absalón tanto rencor y tanto odio, ¿no? Del punto de que los guerreros de David pelean en contra de Absalón y el ejército que él había de alguna forma u otra persuadido para derrocar a David de su reinado, termina muriendo de una trágica forma, ¿no? Vemos cómo esta falta de perdón produce en nosotros únicamente la muerte. Un veneno que más que envenenar al otro, nos envenena a nosotros mismos. Así que es muy importante que por medio de la palabra nosotros comprendamos esto, que el guardar rencor, que el no poder perdonar, el no poder brindarle a Dios ese lugar en nuestras vidas puede ser catastrófico. Es que si analizamos todo lo que estaba pasando, es difícil para todos, ¿no? Los que son parte de esta historia. Como vos decís, David por un lado teniendo a sus 3 hijos metidos en un lío y cada uno de ellos tomando diferentes formas de actuar y de accionar. Yo creo que lo que le pasó a Absalón fue que se dejó consumir por la ira, por el rencor, por el resentimiento, por el enojo, por no quizás querer él tomar acciones en el asunto. Ni hablar. De decir, me voy a vengar yo. Si mi padre no hace nada, hago yo. Y eso también es un error, cuando nosotros queremos accionar por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque Tal cual. si vamos a la palabra, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Ahí el va. Señor. Entonces también es importante entender eso, que ante una situación en la que consideramos que es injusto, que algo nos duele, que algo no está bien, lo mejor es decir, bueno, Señor, esto te lo entrego. ¿No? Yo sé que vos vas a accionar de forma justa y de forma correcta. Si bien nosotros somos llamados a accionar de forma correcta, pero a veces pasa que en una situación que duele tanto, a uno le es difícil decir, bueno, pero ¿cómo hago? Yo quiero que esta persona sufra, ¿no? Porque creo que todos en algún momento lo pensamos, che, pero mirá lo que me hizo. Era injusto, no me lo merecía quizás, o ¿por qué me tuvo que pasar? Y ahí, bueno, pueden venir un montón de preguntas, ¿no? Que Claro. por ahí nos hacemos en una situación de dolor, en una situación difícil. Pero lo importante es poder entregárselo a Dios, Ni poder hablar. dejar que Él intervenga. Porque si no pasa esto, que Él tomó cartas en el asunto y fue un desastre. Totalmente. Sí, tal cual, tal cual. Y de hecho, algo que podemos ver a través de esta historia, si lo analizamos, es que si nos ponemos a pensar todos los sentimientos que se crean en Absalón a través de una causa que cuando menos es entendible, cuando menos es entendible lo que sentía y no era nada loco lo que él estaba pidiendo, justicia. Pero él al no poner sus cargas sobre Dios, sobre el Dios de justicia mismo, abre una puerta en su corazón, la cual entran un montón de cosas, no solamente rencor, sino odio, resentimiento, rechazo hacia el mismo Padre, y por consecuencia también hacia Dios, porque estaba en desobediencia. Mató a su hermano y fue en contra de su propio padre, todo por un hecho en el cual él no estaba equivocado al pedir justicia, pero Ni sí al hablar. buscarlo, sí al buscarlo, y no ser paciente y poner esa espera en Dios, ¿no? Entonces es algo increíble como uno abre puertas a un montón de sentimientos que entran en el corazón solamente
por impaciencia, ¿no? Y no esperar en Dios. Claro, y bueno, acá vemos un ejemplo bíblico de lo que puede llegar a suceder, quizás en otros aspectos en la vida, pero con este sentimiento también arraigado en el corazón. Algo que nos compartía Natu diciéndonos que la venganza es de parte del Señor. Y lo hemos reflejado cuando David ve a Betsabé y la toma por mujer y hace algo que a Dios le desagrada, y Dios mismo envía un profeta a exhortar a David a causa de su error. Y vemos cómo la justicia de Dios intervino, ¿no? Quizás, quién sabe, cuando uno pone las cosas en manos de Dios, cómo Dios hace las cosas perfectas y nos hace entender que fallamos o de alguna forma u otra Él toma las riendas de la situación. Por eso es importante que comprendamos que el Dios en el que nosotros creemos, es el dueño de todas las cosas. El Dios en el que nosotros creemos comprende y sabe absolutamente todo. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Que Él es el que escudriña lo más profundo de los corazones. Entonces, cuando nosotros le brindamos a Dios ese sentimiento o cómo nos sentimos y le permitimos a Él tratar en nuestro corazón, alcanzamos esa libertad. Creo que aquel que sufre de esto, de no poder perdonar cuando da ese paso, no porque la otra persona lo merezca, sino para uno soltar ese yugo que lo esclaviza, alcanza realmente la libertad. Porque al final y al cabo el que termina falleciendo es Absalón. Y ahí también vemos lo que es el conocer a Dios, ¿no? Porque David mismo en muchos salmos repite, Señor, no dejes que mis enemigos me humillen. Yo te conozco y quiero que ellos conozcan que el que está conmigo es más grande que ellos. A través de varios salmos lo manifiesta. Y ahí vemos la diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que no. O tal vez sí, pero que se dejó llevar por esa ira, por ese sentimiento, ese rencor, esa impaciencia. Porque David, siendo alguien que no es ejemplar en muchas de las historias, a través de los salmos manifiesta muchas veces esto, de decir, Señor, los que están en contra de mí tal vez son más, pero yo confío en vos, yo confío en que vos estás conmigo y vas a ir en contra de ellos. Y Absalón no supo entender esto, por la misma ira que lo consumía y la misma falta de perdón, dejó que en su corazón entren un montón de cosas que a lo largo lo fueron llevando hacia la muerte. O quizás también me atrevo a decir que no conocía a Dios realmente, porque yo creo que una persona que conoce a Dios, o sea, una persona que tuvo un encuentro real con el Espíritu Santo, una persona que tiene una relación, una comunión con Dios, así sea que hace poquito esté arrancando, Dios mismo te va entregando a vos confianza para con Él. Dios mismo te hace sentir de que Él puede tratar con cuidado tu corazón. Y a veces, por no conocer esta verdad de Dios, de que Dios tiene cuidado de nuestro corazón, de que Dios sí puede sanar con total cuidado, sin romper ninguna otra cosa, solo sanar. ¿No? Uno puede decir, bueno, está bien, confío en Dios y se lo entrego. Pero cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no conoce la personalidad que Dios tiene, es difícil confiar, obviamente, porque estamos hablando de nuestro corazón. Estamos hablando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que uno las quiere resguardar porque obviamente nadie quiere sufrir, Ni ¿no? hablar. Pero cuando uno dice, bueno, a Él que sí puede, a Él que sé que va a tener cuidado, se lo entrego. Ni hablar. Tal Y cual. sobre todo que también que nosotros tenemos esta condición humana que cuando nos lastiman, automáticamente repelemos a las personas. Tratamos de estar lejos, tratamos de que no nos dañen nuevamente. Y la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿no? Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Y cuando le damos a Dios esa oportunidad o ese primer lugar para que Él sea el centro de nuestra vida, para entregarle todas las emociones, los sentimientos y los pensamientos que hay dentro nuestro, y Él es el Señor de nuestra vida, podemos empezar a vivir ese camino de victoria, ¿no? Obviamente que llegar a eso es un proceso, no es algo quizás que sea fácil, que lo planteemos como quizás que es algo así fácil de Mm. hacer, no significa que lo sea, pero sí que va a ser algo que nos conviene. Tal cual, Y eso es lo tal importante, cual, no sí. es algo fácil, pero sí es lo que nos conviene. Es Sí. algo que realmente nos va a hacer a nosotros personas auténticas que viven en la libertad en la cual a Dios nos llamó, ¿no? Sí, tal cual. A mí se me vienen a la mente dos palabras. Una que cuando
creo que está en el Nuevo Evangelio donde dice, Nuevo Testamento, perdón, que dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Todo el tiempo tenemos que procurar vivir en esa libertad. Y la otra palabra es que vos justo hablabas de un proceso, ¿no? Y si vamos a Eclesiastés 3, dice, tiene su tiempo. Se las voy a leer. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Presten atención ahí. Tiempo de curar, dice el Señor. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí ya Dios nos muestra claramente que todo tiene su tiempo y que a veces es necesario que seamos conscientes que sanar también lleva su tiempo. Que no es algo, Amén. bueno, sí, listo, hoy perdoné y ya está, chau tu dolor, me olvidé. No. Es como un duelo. Claro. Al menos a mí en lo personal, si hay algo que yo aprendí que Dios me enseñó, es que entender, primero aceptar la realidad de que estás herido, herida, de que hay algo que lastimó tu corazón o que hay algo que hiciste mal, ¿no? Hablando de las dos opciones, aceptar eso ya es un gran paso. Aceptar que necesitas la ayuda de Dios, aceptar que hay algo que Dios tiene que sanar, ¿no? Y de ahí vamos a lo que sería entrar en ese tiempo de curar, entrar de a poco en ese proceso en el que no creo que sea fácil, pero sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo, Amén. ¿no? Y que podamos ser conscientes de eso. Ni hablar, ni hablar. Y pienso que hay algo que tenemos que tener presente, ¿no? Que la Biblia dice que un mismo acontecimiento le pasa tanto al justo como al impío. Y muchas veces pasa que nos preguntamos, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que atravesar esta situación? Y la Biblia dice que llueve tanto para el impío como para el justo, que no nos impacientemos, ¿no? Por esa causa. Claro. Creo que a veces estamos en un mundo donde estamos rodeados de maldad y nadie es impregnable a eso, ¿no? Todos los atravesamos. El Señor Jesús nos dice por medio de su palabra que en este mundo íbamos a sufrir aflicciones, ¿no? Entonces es importante también comprender que a veces nos toca vivir en nuestra vida situaciones difíciles que quizás no las merecemos, situaciones que quizás no las esperábamos, personas que quizás nos tendrían que cuidar en nuestra niñez, en nuestra infancia, personas que nosotros brindamos nuestro corazón y nos han lastimado. Y eso quizás no habla tanto de uno, ¿no? Sino del otro. A veces nos hacemos responsables de las malas decisiones de las otras personas y Dios quiere que comprendas que no tiene nada que ver con vos las otras decisiones de las personas. Es importante que vos alcances a comprender esto de poder recibir ese perdón y también poder entregarlo, no para beneficio de la otra persona, sino para un beneficio tuyo. Amén. Tal cual. Y también respecto a lo que decía Alejo, ¿no? Entender que uno cuando está pasando por esto, por este sentimiento que tal vez es como un duelo, genera muchas emociones y entre ellas está la soledad y el decir, ¿por qué, Señor, a mí? Pero el que te ama también pasó por lo mismo y a sus discípulos en su momento le dijo, cuando vayan a predicar el Evangelio, van a ser vituperados, pero entiendan que vituperado fui yo primero. Entonces nosotros al sentir eso, a través de cosas que te pasaron tal vez con gente que amás, tal vez con gente que queriste, que le diste confianza y que te terminó lastimando y te generó un sentimiento feo, dolor, que tal vez te atormenta, y uno, ese mismo sentimiento termina generando una soledad en la que sufrís durante la noche y decís, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy solo sufriendo esto? Entender que Jesús también estaba solo en el momento de la cruz, entender que Jesús también conoce el dolor y que no está solo. Él también pasó por lo mismo y Él lo hizo para amarte, para decir,
yo también pasé por esto, quiero que entiendas que no sos la única persona y que lo que estás pasando yo también lo sentí, pero te estoy haciendo libre. Dios ya lo hizo, Dios conoce ese dolor, Amén, qué pero te hermoso. está diciendo, yo te acompaño, a diferencia de lo que él sufrió, ¿no? Porque durante su periodo en el camino, en este mundo, no tuvo acompañamiento. En el momento de estar en la cruz, los discípulos no estaban con él, solamente uno. Y acompañándolo estaba solo, en el camino le tuvieron que pedir a un desconocido que le lleve la cruz. Entonces, lo que nosotros estamos aconteciendo ahora, lo que vos estás sufriendo, gracias a Él no estás solo. Tenés al Espíritu de Dios acompañándote durante ese camino, tenés al mismo Jesús, al mismo Creador del universo, sosteniéndote de la mano y acompañándote en este camino. Y Él lo tuvo que pasar solo para acompañarte a vos. Entonces hay que entender eso. Tal vez te duele, tal vez no lo veas, pero Él está ahí. Y si vos le das el lugar y le decís, Señor, yo quiero ver que vos me estás acompañando, estoy seguro que Dios lo va a hacer. Claro que sí, Tal cual. claro que sí. Y a mí se me venía a la mente en ese mismo momento de la cruz, ahí es como que Jesús también nos enseña algo, que es a justificar al otro. Ni Y hablar. eso es algo importante, ¿no? Porque en ese momento que vos estás mostrando este escenario de que Jesús estaba solo, que estaba con otros dos que también estaban siendo crucificados, uno lo atacaba y le decía, uno, ¿no? Y entre todos los que estaban ahí, si tú eres el Cristo, bajate, salvate a ti mismo, ¿no? Y en esas conversaciones, en esa ida y vuelta, en un momento Jesús le habla al Padre y le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y eso es algo que a nosotros también nos sirve, el entender que los errores de los otros, perdón, las malas acciones de los otros, no tienen nada que ver con uno, como vos dijiste, pero que Dios nos dice, justificalos, justificalos, Y es una trata de herramienta muy entenderlos, ¿no? poderosa el justificar al otro, ¿no? De poder de alguna forma u otra ver algo bueno de todo lo malo. O quizás el hecho de decir, bueno, está bien, mis padres fueron malos conmigo, fueron malos padres, quizás no me dieron atención, quizás me abandonaron, etcétera, lo que pudo haber sucedido, ¿no? Y la justificación para mí entra cuando uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo fue la infancia de ellos? ¿Ellos también tuvieron a otros padres o estaban solos? Justificación para seguir en el error, sino que es una justificación para entender, para Claro, aceptar Para y mirar para que un sea poquito más más fácil. allá de lo de la Claro. situación, ¿no? claro. Yo pienso que un poco de lo que vos decías, ¿no? Acerca de Jesucristo, viste que la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no tiene donde reposar su cabeza y que Jesús se sintió solo cuando estaba en el Getsemaní y estaba orando, estaba a punto de ser crucificado. La Biblia dice que vino un ángel y los fortaleció. Sí. Y en muchas oportunidades la presencia de Dios va a venir a ministrarte, a ayudarte. En esos momentos donde vos sentís que estás solo, vos pensás que la Biblia dice que Jesucristo fue un hombre experimentado en quebranto en el libro de Isaías, Sí. donde nos habla de los padecimientos de Jesucristo, ¿no? Entonces no hay quien te comprenda mejor que Jesús por lo que estás pasando, por cómo te sentís, el sentimiento de soledad, Mm. ¿no? De todos los que por ahí tenían que ayudarte te abandonaron o no te comprendieron. Entonces es importante que nos paremos en ese punto también, Amén. ¿no? Sí, y hay dos cosas que puedo recalcar y es que primero, uno, si bien sí es una obligación una vez que vos conociste a Dios, estar dispuesto a perdonar, porque en la palabra dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y si Cristo vive en vos, entendés que estás dispuesto a perdonar porque Él nos perdonó. Eso es lo primero, entender que tenemos que perdonar. Lleva un proceso, porque todo tiene su tiempo, pero hay que perdonar. A lo largo o a lo corto hay que perdonar. Es así, porque Cristo vive con nosotros. Sí, tal cual, es verdad. Es muy cierto lo que dice él. Y también recalcar que dice la palabra que cuando uno es débil, entonces es fuerte. Entonces, Amén. bajo ese sentimiento que vos tenés, seguís vivo. Bajo ese sentimiento de tristeza, seguís en pie. Y Dios te está fortaleciendo, como decía Alejo. Entonces, bajo esa soledad en la que vos te sentís, hay ángeles rodeándote y sos fuerte porque seguís de pie. Entonces, tan débil no sos. Y hablar, y sobre todo que comprendamos estos principios, ¿no? Cuando uno no está alineado conforme a la voluntad de Dios,
Lo que sucede es que también le da apertura a cosas que no son de Dios, ¿no? Influencias espirituales en nuestra vida para atormentarnos, para hacernos estar en depresión o en quebranto, y como vemos en este caso, producir también la muerte, ¿no? Entonces es Y también, importante. perdón, pero enfermedades físicas también, ¿no? Uno por ahí lo pasa por alto, pero es verdad de que uno carga tanto o lo que por ahí uno no habla se termina expresando, manifestando en el cuerpo, en enfermedades, cosas que quizás antes no estaban, ¿no? Amén. Y bueno, tengamos presente que Jesucristo en su palabra dice, aquel que te maldiga, bendícelo, ¿no? Y que tomemos como ejemplo esto. Sé que no es fácil, sé que muchas veces es difícil sobrellevarlo, pero con la ayuda de su Espíritu Santo somos más que vencedores. Amén. Bien, bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 4, dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y vemos que este ejemplo de amor al prójimo, o de alguna forma u otra ayudar a aquellos que hacen lo malo, porque acá dice aquel que al que aborreces o a tu enemigo, dice que le ayudes. Y vemos este ejemplo en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto también Jesús nos habla acerca de esto, ¿no? De bendecir a aquel que nos maldice, de amar a aquel que nos lastima. Entonces es un punto de comparación para tenerlo presente. Dios es el mismo y habla lo mismo en toda la Biblia. Tal cual. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, ¿no? Si amás a los que te aman, ¿qué provecho tenés? ¿Qué beneficio tenés? ¿No? Pero si aún así amás a aquellos que no son tus amigos, sino más bien tus enemigos, o podríamos decir, si amás a aquellos que te han lastimado, entonces estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Tal cual. Si podemos amar a todos por Amén. igual. Amén. Y para compartir en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malidencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces acá entendemos que Dios trajo el perdón hacia nuestra alma a través de Cristo, y nosotros, siendo imitadores del mismo Cristo, tenemos que perdonarlo. Es que es parte también de la santificación. El camino de Dios nos lleva a vivir en santidad, a vivir en integridad, a morir cada día a nuestra propia carne. Entonces, perdonar es decidir morir a mi carne. No hay una palabra que dice, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, a veces, tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguirle es esto, es decir, ok, muera mi carne, voy a perdonar y voy a hacer lo que Dios me pide, porque entiendo que el perdón es parte de esta santificación, que el perdón es necesario, que tenemos el mayor ejemplo en Jesús, ¿no? Entonces, como él decía del ejemplo, si nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesús, ¿cómo no vamos a perdonar? Ni hablar, ¿no? Y si hablamos de cruz, en aquel entonces, en el Imperio Romano, en aquella época, la cruz simbolizaba claramente la muerte. Tal O cual. sea, morir directamente a nosotros mismos. Y creo que es una transición complicada, ¿no? Renovar el espíritu de nuestra mente para dejar de percibir las cosas como nosotros terrenalmente, humanamente las consideramos, y percibirlas y mirarlas como Dios las ve. En un plano Porque espiritual más en un plano profundo. espiritual más profundo, porque al fin de cuentas nuestros ojos han sido abiertos. Tal No, cual. Dios nos arrebató de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Entonces quiere que caminemos en esa luz, comprendiendo cuál es su propósito, comprendiendo esto tan importante del perdón. Así que donde sea que nos estés viendo, quiero decirte que sé que es difícil. Sé que atravesar este proceso de perdonar y también sentirte perdonado y poder darle ese lugar a Dios en tu vida, en tus sentimientos y en tus emociones es complicado. Pero te puedo asegurar que va a ser de gran bendición y va a ser una victoria
que vas a sacarle provecho, porque vas a sentir la plenitud de Dios en tu vida. Amén. Y si algo les puedo decir es que aprovechen que tenemos a Cristo y sean imitadores de Él y no dejen que ese perdón que tanto cuesta te lleve a la muerte como lo llevó a Absalón. Tal cual. Yo creo que algo también fundamental, como venimos hablando, es no justificarse todo el tiempo, ¿no? Porque a veces eso es lo que más cuesta, el decir, ¿por qué o no me lo merezco? Pero cuando uno cambia eso, cuando uno se deja renovar a la mente de Cristo, uno entiende que en la vida pasan situaciones difíciles. Vamos a Cristo, ¿no? Y a Amén, través amén. de Él podemos vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel Amén. que nos amó. Y qué bueno finalizar con esto, ¿no? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, quedarnos con esto de que el regalo de perdonar no lo hacemos tanto por el otro, sino para nosotros, para alcanzar esa libertad y esa liberación, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Tal cual, que hay que tener fe. Que dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Así que con fe vamos a poder hallar ese perdón y viajar más ligeritos, sin esa falta de perdón. Así que yo los invito que nos dejen en los comentarios saber qué les pareció, si tienen dudas, etcétera. Coméntenos, por favor, no se olviden de darle me gusta, compartir, todo eso. O si quieren que hablemos de algún tema en específico que les interesa también. Bueno, nada, le mandamos un saludo y nos vemos en el episodio que viene, la semana que viene. Chao, Dios los chao, nos bendiga. vemos.